que ya está todo listo para que después de una etapa Verónica Castro regrese a los teatros con el musical Mame. Es una fortuna, una felicidad volver a ver una de las más grandes artistas que ha dado este país en los escenarios, dijo el productor del montaje. Que le baje tantito. Uy. Después de ver a la señora Silvia Pinal haciendo unas coreografías bárbaras, pues como que va a ser un poco difícil poder ocupar ese lugar. Sí, Silvia es una auténtica vedette. Y Verónica es simpática, bailadora, brincadora, canta más o menos. Pero hasta ahí. Se espera que hoy dé una conferencia Verónica Castro por el escándalo que ayer se suscitó por las fotografías que subió Cristian Castro. Vestido de mujer. Rubio y con unas poses obscenas y las declaraciones que hizo y bueno. Entonces la prensa presionó mucho a Verónica y se espera que hoy dé una conferencia que yo creo que va a ir más bien encaminada a esta presentación de la obra musical que hablar de su hijo. ¿Como pero publicidad? Yo creo que sí, yo creo que fue el telonero de su mamá. Yo recuerdo el papel más importante que ha tenido en su vida. Fue de aquel programa nocturno Mala noche. en donde desfilaron algunas estrellas invitadas y más o menos se defendía, pero nunca con la categoría de una verdadera entrevistadora. No, porque se prestaba mucho a una charla más de cuates en la Chorcha, sobre todo en aquella entrevista que hizo con Enrique Guzmán, en la que hasta Enrique Guzmán se atreve a tocarle el pecho a Verónica al aire en la televisión. En ese tono eran las entrevistas. Cuando llegó María Félix, tuvieron que pedir refuerzos porque se dieron cuenta perfectamente de que no era capaz de llevar el programa a un resultado feliz, según la producción. Uh-huh. Y le agregaron a un tal Jacobo Zabludowski, creo que se llama. Creo que sí. Sí. Uh-huh. Y ya resolvió la situación, la salvó. Sí. Bueno, pero ahí era también para resolver lo que se tenía, que había un pleito entre Jacobo y María. Porque una vez Jacobo le habló horas muy avanzadas de la noche en París a María a preguntarle una opinión sobre algo. Alguien se había muerto, una cosa así. Y a ella no le pareció y se enojó, se pelearon, quedaron distanciados. Entonces ahí se supone volvieron a hacerse amigos. Pues sí, tal vez se limaran asperezas de una situación que pues no era muy conocida, ¿no? Lo que sí es cierto es que a Verónica con ese programa le dieron un lugar en la televisión en el que todos querían que los entrevistara Verónica, a pesar de las bromas y a pesar del estilo muy disparatado. Sí, a pesar de eso todos querían estar en la entrevista con Verónica. Es que es la misma María Félix la que dice sí doy la entrevista, pero que sea Verónica Castro, ella es la que la pide. Fue la última ocasión que apareció con Enrique, ¿no? Su hijo. En la misma entrevista aparece Enrique con María y aparece Jacobo Zabludowski también. Enrique Álvarez. Nunca Enrique estuvieron Álvarez juntos Félix. en la tele, Sí. Enrique y María. ¿No? Sí apareció en una entrevista. No. No recuerdo en qué momento fue la entrevista, pero no estuvieron juntos. Estuvieron pasando fotografías y estuvieron pasando videos, pero en vivo ahí sentadito Enrique no. Porque hay una parte en donde él le pregunta, y con mucho respeto y de manera muy formal: madre, ¿puedo comentar esto que me pasó una ocasión en un internado que él estuvo en Europa? Sí, hombre, ándale, cuéntalo. Y No creo, ¿eh? No Sí, creo. yo. Porque esa entrevista que dices tú en la que Enrique Álvarez Félix habla de su estadía en el internado en Europa, no fue ni siquiera en Televisa. Fue en Canal 11. Fue con Cristina, con Marta Susana, ¿sí?
Pues, pero fue una entrevista que se le hizo a Enrique y que habló pestes de su mamá. Ay. Terrible, terrible. Pues no tenía otras cosas que comentar. No. Fue víctima de un abandono total que lo hizo sentirse huérfano siempre. Y él hablaba que vivía terriblemente. Él era tartamudo. Tenía mucha inseguridad, tenía mucho miedo. Contaba que se metía debajo de la cama porque a veces sus temores eran tremendos. Entonces dudo mucho que la señora María Félix hubiera dado pie a que él relatara todas esas cuestiones que eran bastante escabrosas de la vida de su hijo. Bullying materno. Sí. Vio el pobre de Enrique. Pero No, ni siquiera eso. la indiferencia total es una forma de Es bullying. peor, es es una peor. forma, sí, si no existes, estás muerto, te rechazo totalmente. Yo no recuerdo si estuvo Enrique o no. Lo que sí sé es que mamita querida es una forma de vengarse de las madres. Si había sido la peor de las mujeres, si había sido la peor de las madres, pues ya lo fue, hombre, cállate y comes gracias a ella, finalmente. Tienes un trabajo en la televisión y tienes un apellido del que has sacado provecho. Calladito. ¿Ya para qué? No tiene caso de por sí. Y Era vivía una mujer bien. muy bien. Tenía su departamentazo de lujo. Sus viajes, Y excelente gracias a la ropa, mamá. por supuesto, trabajo, todo. Y el daño o no daño que le hizo ya estaba más que superado. No, yo creo que es una forma muy cruel de desquitar tu rabia, tu ira, como el hermano, una vez que muere María y pide una biopsia. Creo que lo que menos esperas es que los seres más cercanos a ti destruyan tu imagen antes y después de tu muerte. Fue como un testamento esa entrevista que le hicieron a Enrique, porque muere al poco tiempo relativamente. Él sabía que se estaba muriendo, por eso se atrevió. ¿Tú crees? Sí, pues el SIDA no surge de un día para otro. Lleva un proceso y te avisan y estás enfermo. Él sabía que estaba en una fase terminal. Por eso se atrevió, porque sabía que mamá estaba enterada, lo que dijera ya. No le iba a cobrar nada. De Gustavo Amadero, Mari Carmen de la O, 50 años. El programa de Verónica Castro pasó en 1991 y sí salió Jacobo y Enrique. Usaron varios muebles de la casa de María Félix como parte de la escenografía. Pues ya quedó tan lejos que es Yo muy no lo difícil recuerdo. precisar. Sí, no, yo no lo recuerdo, la verdad. Y lo que sí recuerdo es que ya Además, para ¿te chupaste entonces- toda la entrevista? Sí, ¿tú crees? Creo que casi estaban Como amaneciéndose. 4 horas, sí. Sí, fue muy larga. Pero es que era interesante ver a María Félix. Fue cuando hizo las declaraciones acerca de la Ciudad de México. Estaba así como muy habladorcita, muy platicadorcita. Que olía a orines el Zócalo. También tuvieron de invitado al que le dicen el joven Murrieta, porque ya hablaron de su afición a los toros Sí. y todo eso estuvieron comentando. Yo Enrique honestamente no lo recuerdo. De Iztapalapa, 37 años, Mauricio González Vargas. La entrevista de Verónica y María está en YouTube. Para quien quiera salir de la duda.